punto telúrico. Ya, queríamos hacer ese comentario previo, ¿no es cierto?, para comenzar el desarrollo de la conversa ahí con Danica, que ya la veo en pantalla. ¿Estás como distinta, Danica? ¿Cómo está ahí a todo esto? Hola, hola, hola. ¿Cómo distinta? No sé, te veo más radiante, más energizada. ¿Será el color rojo, el color potente del rojo? ¿Cómo está ahí? Puede ser el rojo, sí. ¿Sí? Bien. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy Bueno, te bien. saludo a todos hoy día Sí, en ahí está. este nuevo programa de salud integral, compartiendo con Jorge aquí en Punto Online y conociendo más un poco de nosotros mismos y bueno, la idea es educar también a las personas que quieran aprender sobre la salud integral De y el eso se beneficio trata. que tiene. Danica De Marinovich, eso se ahí, trata. coach, psicoterapeuta transpersonal, especialista en salud integral, como señalaba. El Instagram es danicamarinovic.coach, coach, ¿no es cierto? Y su WhatsApp, 569-988-30-830. Ahí se lo dije, se lo 30. leí, ¿no es cierto?, para la gente que nos está escuchando en la UCB Radio, que obviamente también en forma simultánea está emitiendo este programa que se llama Punto Online. Ya, maestra, ¿te puedo decir así o no? ¿No? ¿Cómo te dicen quienes te visitan habitualmente ahí en presencial? ¿Cómo te dicen? Eh, Dani, Ah, ya, pero bien no. cercano. Dani, a veces me dicen doctora, Ya, ya, depende, depende. ya, Así que, bueno, pero ahí me dicen de diferentes formas. Pero ok, más cercano me dicen Dani ya, o perfecto. Danica. Ok, entonces estamos acá en nuestro sillón virtual para que nos atienda, por favor, Dani, querida Dani. ¿Hacia dónde vamos a enfocarnos hoy día? Que me parece muy interesante refrescar y potenciar, ¿no es cierto?, todo lo que nos hace ser un poquito mejor. Mira, hoy día puse ayer el tema de la culpa y en general muchísima gente en las redes sociales, en el Instagram, comentaron y participaron en el tema de que sí, la mayoría en el fondo contestó que se sentía culpable, muchas veces hacía por culpa, para no sentir la culpa, cosas que no quería hacer o se obligaba a hacer cosas que no quería hacer. Entonces hoy yo desde mi experiencia y lo rico que es y lo liberador, ¿Mm? que es liberarse de la culpa, pero también hay que entender qué significa la culpa y cómo podemos superar ese sentimiento de culpabilidad y de dónde viene la culpa, que eso es lo más interesante de todo, ¿ya? Eh, y la culpa es un sentimiento, no vamos a decir de que viene desde de los siglos de atrás, de Adán y Eva, del pecado original, no vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de que, sí, no, vamos a hablar de que lo que tenemos que primero tener en Eso es cuenta, como ir muy atrás, pues, ¿no es ¿eh? cierto?, de los orígenes, de la Sí, génesis po, misma de la del especie origen, humana, ¿no? Ya. exactamente, sí, bueno, sí, de ahí se puede decir que Eva se equivocó y bueno, comió del fruto prohibido. Lo importante es que la culpa es un sentimiento y que es un sentimiento que nosotros en algún momento nos pasa en la vida y que nos pasa quizás muy seguido, que es un sentimiento de incongruencia. ¿Ok? ¿Quiénes de nosotros no hemos sentido culpa alguna vez en mi vida? ¿Alguna vez en la vida? ¿Has sentido culpa, Jorge, tú? Por supuesto. ¿O te has sentido culpable? Sí, ¿Ya? cargo conciencia, sobre todo conductas, de malas interpretaciones, de cosas que uno dice sin pensar, que hieren, ¿no es cierto?, a familiares, a Bien, amigos, a sí, cercanos, y uno de repente lo dice sin pensar el mal que implica esas palabras, ¿no es cierto?, y el daño que tú puedes ejercer sobre una tercera persona. Y claro que después te vienen cargos de culpa, pero ahí también está sí, el pedir disculpas, el reconciliarse, el entender y el sí. señalar que, oye, me equivoqué, discúlpame, Claro, me tanta hago falta que nos hace. responsable de lo, Sí, claro, me hago responsable de eso. Claro, y a veces nos sentimos culpables también por errores que cometemos y hay cosas que a veces ni siquiera queremos decir por vergüenza, por el juicio de los demás hacia nosotros o por el juicio de nosotros a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene? La culpa viene de un sentimiento de incongruencia cuando nosotros creemos que somos cierto tipo de persona, ¿ya? mm, O aspiramos a ser cierto tipo de persona.
¿ok? Que tiene que ver con la identidad que queremos tener o la identidad que nosotros creemos que tenemos. Y sucede que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, un hombre que es, en este caso, infiel, y se sabe infiel, y vive siendo infiel, no tiene culpa, no siente culpa porque él se sabe que es infiel, yo soy infiel, actúo infiel, entonces no siento culpa. Claro, como Ahora, que una persona normalizó la conducta, pero no normaliza, quiere decir que claro, esté porque bien en el eso. fondo, claro, lo que pasa es que es el tema de la culpa es un tema de una conducta, de una consecuencia de una conducta, pero él como ya sabe que es infiel y que ha vivido circunstancias que es infiel y que ya lo han culpado, entonces él dice, bueno, yo soy infiel y ya, y no siente culpa. Ahora, una persona que se cree fiel y se siente fiel y respeta esa fidelidad que él tiene y respeta y se siente buena persona, al no estamos juzgando a nadie, sino que los seres humanos nos pasamos por motivadores internos y que de repente puede vivir una experiencia donde él se ve siendo infiel y no le gusta, entonces ahí viene después de eso el remordimiento, porque vienen consecuencias y temas que en el fondo llega a sentirse la persona muy arrepentida, ¿ok? Ujú. Entonces, en diferentes ámbitos, ¿ya? Pero este es un caso puntual. Y lo que podemos hacer nosotros, Jorge, para liberarnos de esta culpa, hay tres pasos, así bien cortitos, que se los voy a ir contando. La vida siempre nos presenta experiencias para vivir. Siempre vamos a tener situaciones que a veces no van con nuestras aspiraciones ni con nuestros ideales y con quién queremos ser. De repente queremos ser una muy buena persona porque así sentimos que tiene que ser, buen amigo, buen esposo, buena madre, buena hija, o buena pareja o buen hombre. Y de repente la vida nos pone situaciones que son aprendizaje y que nuestros motivadores internos habían un tipo de necesidad, estaba sintiendo un tipo de cosas, pensando algunas o que otras cosas, entonces hago cosas, mi conducta funciona de tal forma y que después con el tiempo me doy cuenta que me equivoqué o que no era lo que yo quería para mí y que no estaba congruente con el ideal que yo quiero ser o la persona que quería ser o como yo me veo. En este caso, lo primero que tenemos que dejar es dejar de autoflagelarnos, de culparnos tan duramente, de decir que somos lo peor, porque ya el hecho está, ya pasó, ya lo viví, el pasado no se puede cambiar, pero sí el presente se puede interpretar de una forma distinta. Ujú. Y el primer paso es hacernos responsables, dejar de autoflagelarnos Sí, o de apechugar. dañarnos tan duramente y apechugar y decir lo que sucedió, sucedió. ¿Y cómo empezamos a hacer este cambio? Primero empezando a aceptar, que esta es la parte más difícil, Jorge, aceptar que en el fondo somos seres humanos, que si nos equivocamos, aceptar que nosotros nos movemos por motivadores internos, por intenciones, que a veces esas intenciones no son tan favorables, pero sí son intenciones que para nuestro momento, donde estamos viviendo, en el momento donde estamos sintiendo, actuando, experimentando, necesitamos tal cosa y de repente hacemos cosas, como dice uno, sin pensar, sin darse cuenta cuáles van a ser las consecuencias, los resultados, o simplemente el hecho, la vida te pone cosas que uno no puede de repente controlar las situaciones, ¿ok? Entonces, primero aceptar que lo pasado ya es pasado y dejar de decirse, por ejemplo, si tan solo pudiera retroceder el tiempo y cambiar la situación, si tan ¿Cuántas veces solo lo hemos hubiera dicho eso, hecho ah? otra cosa, sí, si tan solo hubiera sido distinto, si tan solo hubiera entendido. Si nosotros pusiéramos play a la película y retrocedemos la película a ese minuto, ¿qué sucede? Lo mismo, porque el universo funciona por causa y efecto. Ahora, en el momento donde estamos, en el momento presente, si miramos hacia atrás y nos damos cuenta que con el nivel de conciencia que teníamos, con la historia que estábamos llevando, con el aprendizaje que teníamos, no lo podríamos haber hecho distinto. Mm. Pero sí en el momento presente uno puede decir, bueno, esto es lo que viví, esto es lo que aprendí y de esto voy a aprender a ser una mejor persona o no volver a cometer ese error que es tan duro, tan difícil. En Claro. este caso, cuando la culpa viene ahí y te sigue dando vueltas, ¿ya? Está Y hay entretenido, perdón, culpas.
Perdón, un paréntesis, es que está muy entretenido eso, porque cuando uno dice que gana de, ya que fuese una cinta de video, ¿no es cierto?, de magnetofónica, y echar la cinta para atrás Sí, y volver a ese momento, pero efectivamente caeríamos en lo mismo, porque somos los mismos, pensamos lo mismo, hacemos lo mismo. sí, Entonces, sí. claro, si alguien fuera al futuro, retrocediera y nos dijera, oye, no, haz esta otra opción mejor porque te va a ir mejor de otra, bueno, esa sería otra cosa, pero tú misma, digamos, por esencia, harías exactamente lo mismo, ¿ah? Si es que retrocedieras, digamos, a ese instante donde cometiste el supuesto error, ¿no es cierto? Así es, Jorge, Chuta, así es. Y entonces es por eso es verdad. importante, sí, así es, tal cual. Por eso es importante perdonarse, perdonar lo que uno vivió, perdonar también quizás a la otra persona con quien tú interactuaste o con quien viviste tales situaciones, comprender que lo que se hizo fue lo mejor que se podía haber hecho con lo que uno traía, con lo que tenía y con la conciencia que tenía en ese minuto, y avanzar, avanzar en el sentido de decir, bueno, saqué todo esto de este aprendizaje y avanzar con una mentalidad, y la tercera clave es tener una mentalidad diferente donde avancemos hacia adelante. No nos quedemos pegados porque muchas veces en terapia, Jorge, el mayor trabajo que yo hago es ayudar a la gente que se libere de la culpa, acompañarlos a que se liberen de muchas culpas y tienen una tremenda culpabilidad. La culpa hace que tú tengas mucho dolor en el cuerpo. Entonces, y que tú cargas y tus conductas, tus pensamientos, tus acciones, tu vida a veces se condiciona por esta culpa. Uno no se da cuenta, pero sí, cuando tomas conciencia, cómo, para qué tú haces lo que haces, por qué dices lo que dices en cosas que tú no quieres decir o hacer, te das cuenta que detrás de todo eso está la culpa, como en un sentimiento, ¿ok? Y de aquí en adelante cuando estamos en el momento presente, preguntarnos, Jorge, que esta es la parte más importante, ¿qué puedo crear con este resultado que yo ya viví? ¿Qué puede ser distinto? ¿Cómo tomo este resultado y lo transformo para un mejor resultado para mí y para mi entorno? ¿Cómo puedo construir sobre esto? Y desde ahí, ya al perdonarnos, decir, bueno, hice lo mejor que pude con lo que tuve, en este momento a lo mejor, por ejemplo, en este caso de la infidelidad, la persona que se sintió tan mal, bueno, a lo mejor me sentía abandonado y necesitaba el cariño de otra persona, a lo mejor quería sentirme vivo, a lo mejor me quería sentir deseado, a lo mejor me sentía muy solo, entonces hay necesidades que a veces queremos satisfacer y que no nos damos cuenta, bueno, o herí a alguien y esa persona se fue porque le herí, bueno, pero no me di cuenta que en mi herida estaba tratando de decir, mírenme, escúchenme, respétenme, no me daba cuenta que en mi herida, y perdonarnos porque fue lo que hicimos, la conducta que tuvimos, hay una causa detrás de esa conducta. Y eso cuando nosotros nos damos cuenta de eso, podemos hacer el cambio, Jorge, realmente, así como una transformación. ¿Mm? Y, y bueno, y desde ahí en adelante, mira, te voy a contar un caso que, por ejemplo, que me pasan en terapia, Ya, seguido, ya, ¿ya? Y uno de los, claro. de los casos que también me pasó a mí mucho tiempo en la vida. Hacía cosas que no quería hacer, me obligaba a hacer cosas, a estar para personas que no quería estar, a dar el tiempo que no quería dar, y no lo hacía y no decía que no, al igual que esta persona, porque, bueno, varias personas en general, porque no me quería sentir culpable, ¿ya? Y entonces, porque el decir que no es ser una mala persona, es no ser generosa, no ser buena para un otro. Y lo he ido comprendiendo, también lo trabajo con los pacientes. En el fondo se obligan a hacer lo que no quieren hacer. Y lo hacen, por ejemplo, una paciente que me contaba que va a ver a sus papás y los papás la demandan, siendo que ellos pueden pedirle a otras personas, pero a ella la demandan que estén con ellos. Entonces ella en vez de decir no quiero, va igual, se obliga, hasta se enferma en el momento que llega a estar con ellos Sí. y después dice no puedo, en vez de decir no quiero, ¿ok? No quiero. ¿Y por qué? Porque se siente culpable de ser una mala hija. Ahí hay una intención, pero también está siendo incongruente con ella misma, está siendo incoherente. ¿Y qué podemos hacer? Ir a dar
tomar conciencia por qué es tan importante ser buena para el otro, qué es lo que nosotros estamos esperando, si estamos esperando que ser reconocidos, si estamos esperando el cariño de nuestros padres, y eso siempre fue en nuestra primera infancia y desde ahí nos programamos así. Entonces, al tomar conciencia de eso, se libera la culpa, la persona se siente mejor, uno se siente en un estado de libertad del ser, que es en el fondo a donde queremos llegar todos. Por eso aunque uno dice la culpa, bueno, ¿qué quiere decir la culpa? La culpa dice muchas cosas, muchísimas, y nos hace actuar de muchas formas que no queremos. Oye, Danica, me parece muy interesante para los que van llegando a la sintonía, están viendo UCB Televisión, la UCB Radio escuchándola, o Pura Noticia, las redes sociales. Estamos con Danica Marinovich, psicoterapeuta transpersonal, especialista en salud integral. Hoy día con la culpa. La culpa está asociada también a el hecho de ocultar, ¿no es cierto?, de engañar, de defraudar lo que la otra persona tiene como expectativa sobre mí. Tú citabas el tema de la infidelidad. Claro, yo puedo ser infiel en algún momento, ¿no es cierto? Porque, y ahí puedo desprender todas las derivadas, ¿no es cierto? Porque me sentía solo, quería cariño, tenía problemas en la casa, por, qué sé yo, la rutina, lo que tú crees. Bueno, pero resulta que esa culpa, si persiste y esa acción persiste en el tiempo, esa culpa ya se traduce en algo que ya no puedes armar, ¿no es cierto? O rearmar o reordenar. O sea, simplemente es un sistema de vida. Y yo creo que hay gente que nació infiel y va a morir infiel. Hay gente que... y es porque no le busquemos derivadas, como dije delante. Simplemente son infieles. No hay juicio. No hay que ponerle juicio de valor porque simplemente son así. Ahora, yo no quiero meterme más allá si esto es bueno, si esto es malo, porque cada uno sabrá, ¿no sé, todo lo que hace. Pero, cada uno tiene su propia experiencia. Pero a lo que voy yo, que en el fondo lo que hay que transparentar es precisamente quién eres y no mentir. Porque en la medida que tú mientes, primero te estás mintiendo a ti mismo. Y segundo, estás armando toda una estructura para que no te pillen, ¿no es cierto? Y que termina siempre en desastres. O sea, tú sabes que al final siempre se va a saber, siempre esa conducta, ¿no es cierto?, te va a traer inconvenientes, te va a traer problemas. Entonces, la culpa, pero siempre está linkeada con el tema de la mentira, creo yo, lo veo, lo observo desde lejos. Y claro, ¿y sabes por qué la persona miente? Para que no lo vean con una imagen que él mismo quiere representar para los demás. O sea, una imagen, no de la imagen del hombre infiel, sino que otro tipo de imagen. Entonces, ahí está viendo que en el fondo a lo mejor la expectativa no va a llegar a las expectativas de los demás, no quiere ser descubierto. Bueno, hay muchos factores por el cual la persona puede mentir, ¿ya? O porque no quiere perder el matrimonio, o no quiere perder la estabilidad, o no quiere dejar de estar con los hijos. Bueno, hay infinitas cosas. Y hay gente que es mitómana por esencia, digamos, hay gente que miente por cualquier cosa. Bueno, aquí es otro tema, Jorge, es un trastorno de comportamiento y hay patologías, obviamente, y bueno, y mienten, pero además de todo eso, se creen sus mentiras. Sí. Eso es bien... Y creen lo que están diciendo. O sea, aunque lo estén diciendo que no es así, la otra persona no es así, no, y lo creen. Sí. Y es como un juego para ellos, es un juego. Y como que esa mentira vive en ellos, ¿no es cierto? Y la hacen vivir. Mira, tienen que mentir para vivir. Claro. O sea, hay personas que viven mintiendo porque es la forma de vivir. Y esas son programaciones que uno trae, Jorge. También se pueden descodificar con la terapia de biodescodificación. Y a mí, de hecho, me pasó un caso, no sé si estamos en la hora, ya estamos en la hora, pero lo voy a contar porque es interesante. Un caso de una persona que pasaba mintiendo, pero ya llegó a un punto, mintió toda su vida, pero llegó a un punto que perdió todo, negocios, casa, familia y todo, porque ya, obviamente, ya nadie le creía en la vida, absolutamente nadie. Y fuimos a un momento cuando él vino al mundo, que su mamá, teniéndolo en el vientre, tuvo que mentirle a todos, que no, primero ocultar que no estaba embarazada, después mentir la identidad del padre. Entonces él nació bajo una mentira y eso es lo que se programó en su cerebro, porque si se sabía que lo que estaba, de quién era hijo,
obviamente la iban a hacer abortar. Entonces él, en este caso, está vivo gracias a la mentira de la madre. Entonces su cerebro graba que estoy vivo gracias a una mentira y sigue mintiendo toda su vida para poder vivir. Así funciona el inconsciente, es algo muy especial, pero ahí hay que transformar y descodificar y desprogramar. Sí. Oye, y Fue que un tú caso puedes interesante. tratarlo, tú lo puedes manejar, ¿no es cierto?, ahí en tus charlas, en tus citas, en tus atenciones, y para Sí, eso está danicamarinovic.coach, coach en Instagram, y su sí, WhatsApp 569-9838-30. Ahora, 30. esto ¿Mm? de mentir, mentir, alguien te podrá decir que ese código que viene, ¿no es cierto?, de lo que tú me haces mención, de una vida Sí, anterior o del inicio de tu vida. Hay gente que simplemente no lo cree, no sé, y si tú eres la persona afectada, ¿no es cierto?, en una relación por la infidelidad, que tú le creerías a tu marido, ¿no es cierto?, que tiene un problema de este tipo, no sé, de este trastorno psicológico o conductual, que necesita una terapia cognitiva desde los orígenes, de dónde viene todo esto. Es difícil explicarlo, ¿no? Anda a decirle eso a tu pareja, o sea, no te cree, no está ni ahí, dice. sí. Sí, no, no, obviamente porque la persona que no conoce, que no se informa en este caso, o que no tiene este estudio, obviamente va a ser imposible creerlo. O sea, es más fácil etiquetar y decir tú eres mentiroso, porque eres malo o por algún juicio. Pero cuando nosotros tenemos un poco más de conocimiento y empezamos a comprender cosas, podemos tener una mirada distinta y a veces esa mirada nos hace tener un poco más de compasión y de comprensión con Sí, un otro. puede Y lo ser que se perfectamente. necesita es eso, po. Sí. Exacto. Me Sí. parece, ¿Por qué actúa la persona como actúa? sí, Entonces, hay detrás de eso hay muchos factores. ¿Por qué actuamos como actuamos? Hay muchos factores que a veces cada persona lleva una historia tan distinta a la otra que podemos comprender. Ahora uno no puede andar en la vida pasando comprendiendo todo. Si a ti te duele, y bueno, y tú te descargas, te enojas, si quieres crees, si quieres no crees. Es parte de tu aprendizaje, Jorge. exacto. Así Oye, que, bueno, y aquí muy tenemos dos interesante. cosas. Sí, Y esta de la culpa, para terminar, aquí tenemos dos cosas. O nos quedamos con la culpa, ya, que dejémoslo no ahí. sirve de nada, y nos vamos para abajo, Sí. o nos hacemos responsables de esto y transformamos la culpa a una mejor versión o mejor resultado, y para pensar que el pasado no va a definir tu futuro ni quién tú vas a ser o quién tú quieres ser, tu ideal, y que podemos ser lo que queremos ser desde hoy en el presente, hacer cambios y bueno, transformar el pasado, dejar el pasado atrás y ser una mejor persona y bueno, ver un futuro distinto, Jorge. Sí, me parece muy entretenido el tema en el día de hoy, Danica. Y bueno, si tienen algún trance de este tipo, de lo que hemos estado conversando, y quieren explayarse y conversar más directamente ahí con Danica, ahí está en pantalla, ¿no es cierto?, sus links y sobre todo ahí su Instagram, que le permite llegar directamente, pedir una horita, qué sé yo, y bueno, explorar, si oye, uno nunca sabe. ¿Ah? Dentro de un relajo, porque tú haces también todo un ambiente, ¿no? No es que ya, Por cuéntame qué te pasa, supuesto. y tú inmediatamente te vas a soltar. No, esto viene obviamente dentro de una atención especial y bueno, si esto te fortalece, te ayuda a las relaciones y te ayuda a encontrarte a ti mismo, fantástico. Danica, nos encontramos el próximo jueves y muchas gracias como siempre, pues, amiga Miércoles. mía. Miércoles, Jorge. ¿El miércoles yo qué dije? Sí. Dije jueves. Ya. No, el próximo miércoles. Oye, Parece que te tomó la culpa. culpa de algo. A Algo, ver, algo algo, me tiene que algo haber pasó sucedido el aquí, día ya jueves, ¿ah? pasó, En vidas que te pasadas. quedaste, claro, que te quedaste en silencio, yo ya te conozco, Mosco. Oye, te ves muy bien así de rojo, chica de rojo. Ya, Jorgito, un abrazo grande, un abrazo a todas las personas que nos están escuchando en este día miércoles 12 del día, salud integral con diferentes temas re entretenidos para conversar, compartir y ahí para que vamos todos aprendiendo. Cuídate, cariño. Chao, chao. Besos, chao, chao. Chao.
Dani Kavarinovich en contacto con nosotros aquí en el Ponte Online. Qué entretenido, ¿eh? Ir descubriendo, explorando y encontrando razón, o usted creerá o no creerá, pero en una de esas funciona perfectamente, y si le interesa, le